Lalo es contador, licenciado en contaduría y maestro en impuestos, creador en el año 2001 de los conceptos ingeniería fiscal y reingeniería fiscal, licenciado en contaduría por la Facultad de Contaduría de la UNAM, certificado por examen de conocimientos y en la disciplina en fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, certificado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como capacitador en materia fiscal, especialista en impuestos por la Universidad Mexicana AC, maestro en administración por la Universidad Organismo Mundial de Investigación, maestro en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos Sociedad Civil, cuenta con 34 años de práctica profesional, fundador y socio director del Grupo Reingeniería Patrimonial, contadores públicos y abogados, consultores patrimoniales y en impuestos, aportaciones de seguridad social y prevención de lavado de dinero. Diseñó también el mapa curricular de la especialidad y la maestría en impuestos en la Universidad Mexicana AC, autor de diversos cursos y seminarios. Desde 1986 es un prestigiado conferencista y catedrático de impuestos, seguridad social, Infonavit, pensiones y previsión de lavado de dinero para diversas universidades, colegios de contadores y organismos empresariales, así como el SAT, el Instituto Nacional de Capacitación Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha sido catedrático de la maestría en impuestos en la Universidad de Tamaulipas, Campus Tampico, catedrático en la maestría de impuestos en el Instituto de Enseñanzas Tributarias de Yucatán, catedrático en la maestría en Administración Pública Fiscal en Campeche, la maestría de Política Fiscal y Tributaria en la Universidad Mundial de Baja California Sur, autor de más de 34 libros con identificador para libros de ISBN, dentro de los cuales 5 son en coautoría, incluyendo 2 editados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, incluyendo estudio integral de outsourcing en materia fiscal, contabilidad electrónica de principio a fin, viáticos, análisis integral en tax editores, coautor de CIROC y STATIC, cumplimiento de obligaciones en el IMSS, articulista regular en Contaduría Pública del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Veritas, Cross Informa, Puntos Finos y Puntos Prácticos de Fiscal, integrante de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, asesor de Cross, región centro y lo que ha sido la Comisión Nacional y la del Colegio de Contadores de la Ciudad de México, fiscalista, segurólogo social honorarios y miembro de activo de la Comisión de Derecho Fiscal y de Seguridad Social del Honorable Colegio de Abogados de Jalisco, nominado hace más de una década como uno de los fiscalistas más importantes de México por la revista Lo Fiscal. ¿Cuál es el efecto de la muerte de un patrón, persona física, en relación con sus trabajadores? Entonces, muy importante esta pregunta que nos hace David. ¿Cuál es el efecto de la muerte de un patrón, persona física? Es que acuérdense que el contribuyente tiene varias aristas y la seguridad social también es fiscal. Me llama la atención cómo la reforma a la ley del trabajo en materia de subcontratación señala que hayan cumplido con para ser ahora prestador de servicios especializados, que por cierto, les aviso, hoy se publican las reglas y además se abre ya la página de registro de la Secretaría y tiene una de estas. Yo no sé de dónde sacan esas preguntas frecuentes. Si apenas hoy en la madrugada se abre la página, ¿quién caramba preguntó? Y además, ¿quiénes eran esos sabios de la Secretaría del Trabajo que estaban ahí verificando cuáles eran las preguntas frecuentes y contestándolas, ¿no? Pero es la modalidad que trae el gobierno, que es una botana en ese sentido, ¿no? Preguntas frecuentes, ¿y quién las hizo? O sea, no, pero bueno. Entonces, échenle un lente a ambas cosas. Y dice que cumplan, el requisito es único, que cumplan sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Ok, las de seguridad social en ese sentido también son fiscales. Acuérdense que la ley del Seguro Social señala, no me voy a meter demasiado, pero el artículo 5A nos dice, el artículo 5 dice, este es un organismo fiscal autónomo cuando así lo defina la ley.
Y si se van al 287, ahí dice, tienen carácter fiscal estos conceptos. Las cuotas, los capitales constitutivos, la actualización, los recargos. Entonces, esos son fiscales. Entonces, ojo, no solo traemos la gorra de pues, esposos, padres, abuelos, hijos, etc. No solo está la parte patrimonial per se para la transmisión, también, oye, ¿era patrón? Porque si era patrón persona física, entonces esta pregunta es muy pertinente. ¿Qué tan cercana era la relación del trabajador con él? ¿Qué tanto depende de él? Ejemplo, pues si tienes un despacho y eres un patrón persona física y fallece el patrón persona física, pues se da el término de la relación laboral en términos de la ley del trabajo y habrá que indemnizar a los trabajadores. Aplica, recuerden, pues los 3 meses y la prima de antigüedad. Más obvio, los salarios y si los deudos, y al ratito vamos a hablar de los albaceas, si los deudos no se ponen las pilas, que tiene mucha trascendencia desde el punto de vista fiscal, porque Hacienda, por lo menos en este sexenio, Hacienda tú le dices, oye, fíjate que para el juicio sucesorio fulano de tal, necesito que me indique, y no te contestan, y no te contestan, y te contestan cada cosa, que se queda uno en babia. Pero bueno, en el caso de un patrón persona física, si la relación no es tan cercana, o alguien de la familia u otra persona logra la sustitución, no tenemos problema. Conocí, no fue un asunto donde yo estuviera involucrado, conocí el caso de una empresa transportista que fallece el patrón, persona moral, fallece el representante legal de la persona moral y traían alrededor de 2.500 empleados transportistas. Y el hijo que traía alrededor de 300, les dice, oye, dame chance de hacer la sustitución patronal. El Seguro Social de inicio dijo, no, estás loco, esta es una persona moral. Bueno, pues te aviso que la persona moral no tiene ningún bien, te vas a meter en una bronca porque esos 2.500 trabajadores no van a poder cobrar un caramba y yo estoy en la posibilidad y la necesidad y acepto, era mi padre, pero yo soy persona física, admíteme la sustitución patronal. Y con todo este tema de la pandemia, señores, lo comento porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. La realidad es que hacer una sustitución patronal en estas condiciones, en esas circunstancias, donde ya no existe el representante legal de la persona moral anterior, hacer una sustitución patronal es imposible, era imposible, y sin embargo se logró en un acuerdo en el escritorio del Instituto Mexicano del Seguro Social hacer esta sustitución patronal. Si hay una sustitución patronal no pasa nada, hay que reconocer antigüedad y todos Correcto. los derechos de Derechos los trabajadores. laborales y todo lo demás. Así es. Excelente. Pues por ahí iríamos, hermano. Otra preguntita referente a esto. ¿Qué pasa cuando muere un socio? Pero estamos hablando de socio, primero de una sociedad civil, Okay. y luego de una sociedad mercantil. Primero vamos a ver qué pasa con un socio, porque sabemos que algunos colegas también faltaron por esta pandemia, que tenían sus despachos como personas físicas, pero también eran parte de una sociedad civil. Es correcto. Y ahí es importante, amigos, ahora que estamos con Tegra, el hecho de analizar desde el punto de vista patrimonial, pues cómo es conveniente cotizar. Y sí, muchos colegas han fallecido y otros están pasando por serios problemas derivados de secuelas, e incluso chavos de 30 y cacho, 40 años, deportistas, se los han visto muy mal. Yo tengo el caso de un buen amigo, Carlitos Navarro, de Querétaro, que nos apoyaba con los asuntos allá y falleció en septiembre pasado por este tema del COVID. Entonces, muy importante, si eres una persona física que tributa por honorarios, pues no hay bronca, pues, o sea, habrá que presentar un aviso
tal. Pero cuando eres socio, vamos a verlo con diferentes aristas. Oye, en México la gran mayoría de los mexicanos, y aguas con las reformas 2020 a la responsabilidad solidaria en el artículo 26 del Código Fiscal Federal, si tú eres el Charro, y la empresa se llama el Charro S.A., y el grupo es el Charro, pero no grupo empresarial en términos de la ley del mercado de valores, sino como se hacen en México los grupos empresariales. David y yo somos los dueños de todo, ¿no? Ah, caray, y resulta que el Charro fallece. ¿Quién es el representante legal de la sociedad? El Charro. ¿Quién tiene la mayoría accionaria? El Charro. Si ustedes le preguntan a un corporativo, te va a decir, no pasa nada, habrá que hacer una asamblea extraordinaria derivada del fallecimiento. Oye, ¿y cómo voy a lograr el quórum si el Charro tenía la mayoría absoluta de las acciones? Ya no hay manera. Y muchas veces, amigos, esta falta de previsión hace que una empresa, a pesar de tener diversos socios, se caiga. ¿Por qué? Porque es muy común. Apenas la semana pasada platicaba con unos prospectos que me decían, queremos abrir una empresa, pero yo quiero tener el 50% y los otros dos el 50%. Que ya empezamos mal. O sea, ¿por qué? Pues porque el día que hay una bronca entre ustedes o le pase algo a ustedes o hay una desaparición forzada que tiene los efectos básicamente de defunción con sus asegúnes, entonces pues ya se detuvo la empresa y no van a poder tomar decisiones. Entonces, ojo, en una sociedad civil, si son dos socios, ya caminó, porque ahí tenemos pues, para que haya sociedad se requieren dos. La única sociedad que es excepción es la SAS, donde hay un socio. Ah, pero pues eso es una causa de disolución de la sociedad porque se acaba el único socio que tenemos. Y en las otras sociedades mercantiles habrá que prever esta situación. La invitación es a que analicen los estatutos. Yo oigo con mucha frecuencia, me hicieron favor de invitar a Integra a la charla que dio el señor Anguiano la semana pasada en relación a la subcontratación, y uno de los aspectos que decían es, revísate el objeto. Yo no estoy tan de acuerdo en rasurar los objetos sociales, porque los objetos sociales son básicos para poder deducir una erogación. Es decir, si usted le quita a ultranza al objeto social, al rato que usted haga una erogación y que no esté en el objeto, el SAT va a decir, pues de aquí soy, papá, ¿cómo vas a deducir esto que no es tu objeto? Para atrás, ¿no? Entonces, muy importante, hay que prever qué pasa. La gran mayoría de las empresas, y esto para quienes de ustedes se dediquen a la asesoría, vale la pena, amigos, que analicen. Normalmente las personas acuden al notario y el notario le dice, ah, pues, ¿qué vas a hacer? Una sociedad, ah, pues la SADCB. ¿Por qué SA? O sea, oye, ¿y qué hace el notario? ¿Se sienta con ellos? En la hipótesis de que los atiende el notario, a veces ni siquiera nos atiende el notario, amigo, nos mandan con un abogado, pasante, que pues lo que quiere, a ver, llénenme esto, y ya, ¿y qué hacen? Agarran el formato anterior de una gente que sabe Dios qué necesidades tendría, y ahí están tus estatutos, nada más modifican la cláusula, el primer punto del objeto social, órale, como Dios te dé a entender. Incluso con este cambio que hay a la ley federal del trabajo, yo agregaría, en lugar de quitarle, agregaría, oye, en el objeto, realizar las siguientes actividades de manera integral con la colaboración de los recursos de los socios o contratando especialistas en la materia. O sea, abriéndose en esa posibilidad. Entonces, muy importante cuidar los estatutos. ¿Qué pasa si se muere un socio, David? O sea, vamos a invitar a la mesa, a la toma de decisiones, a la esposa que nunca estuvo en la empresa, a los hijos que a lo mejor son menores, al albacea o al tutor. O sea, esas cosas hay que prevenirlas. Como decía, no, tú eres de Michoacán, no eres de Guanajuato. Como decía Fox,
Oye, ¿cuándo debo hacer un plan patrimonial? Hoy, 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 hoy. hoy. Cuando estés vivo, cabrón, porque ya cuando te moriste ya te cargó el payaso. Y el grave problema que estamos viendo es que actuamos ya a toro pasado, ya cuando traemos el problema encima. Entonces, fundamental, analicen esta circunstancia. ¿Cuáles son los efectos para la toma de decisiones en sus empresas? ¿Cuáles son los efectos, ojo, en la administración? A veces le dan el token al contador, pero pues es una situación informal, no está en ningún poder. Oye, Lalo. Imagínate, perdón, David, imagínate, brother, que se muere el socio administrador y el contador que tiene el token, pero que no aparece en ningún lado, vacía las cuentas. Sí, 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 sí. Pues ya te cargó el Crossy. Perdón, te interrumpí, amigo. Oye, Lalo, ¿tú consideras que se debe prever esa situación en el estatuto? En los estatutos Porque la ley general de la ley general de sociedades mercantiles lo marca. Entonces, ¿consideras tú que se debe prever en el estatuto que no contravenga la disposición de la ley? claro, Correcto, puede, porque seguramente si hay testamento, pues se va a presentar al albacea, que el albacea pudiera ser un heredero o una persona ajena a la herencia, porque fue nombrada en el testamento. O la más común, pudiera suceder que el socio esté intestado, ¿sí? Y entonces, ¿quién se va a presentar? Entonces, ¿tu recomendación es que se prevea en el estatuto de la sociedad? en el estatuto o en acuerdos parasociales, que creo que es el 189, no me hagan mucho caso de la ley de sociedades mercantiles, que dice que puede haber acuerdos entre los socios fuera de asambleas y ahí tener un pequeño código de qué hacer en estos casos. Ya si eres una empresa más sofisticada, bueno, pues tener seguros de hombre clave y algunos aspectos que te cuiden esto. Y abundando en lo que decías, David, el tema se presenta el albacea, pero ¿cuánto tiempo tarda? Si hay testamento y bien te va, pues entre 3 y 6 meses o un año. Es como un pleito de cantina. Todo el mundo sabe cómo empieza, pero Dios sabe cuándo acaba y cómo. Entonces, oye, si no hay testamento, pues es peor. Si se llevan algo de esta charla, amigos, esa sería otra recomendación. Hagan su testamento. Oye, pero no tengo nada, pero no sabes al momento de morir si vas a tener incluso la posibilidad de que recibas algunos bienes que están en litigio o están en proceso de sucesión. Es decir, yo creo que todo mundo debería tener testamento y desgraciadamente, pues no es algo, a veces la gente se gasta más en una botella de licor, que no lo critico, lo vale, pero también había que invertirle a este tipo de cuestiones, Es ¿no? bueno, sobre todo cuando se Claro. está joven, es bueno invertir en ciertas cosas que de vida, ¿no? Oye, Claro. Lalo, nada más quiero darte un dato, que el Sí, maestro Said aquí intencionalmente en esta fecha puso este tema para estar previendo que en septiembre es el mes del testamento. Se torna muy económico ir con los notarios y decir el testamento. Entonces, el maestro Said previó ponerlo en esta fecha para que la gente pueda prever, conversar, analizar la situación personal. Estás mencionando como una ventaja que se lleven ese dato. También quise mencionar por qué se prevé este tema en estas fechas. Adelante, Lalo. es muy Este, importante que no se esperen a septiembre, amigos. Es correcto. la mejor inversión. No hay, dice, no, es que ya pagué el seguro y no me pasó nada. Bendito sea Dios. ¿Qué pasa si hubiera sido al revés? Te pasa algo y no tienes el seguro. Entonces, por eso se llama prevención, es prever. Oye, si es algo que es, vamos, es una certeza. ¿Por qué se dice una contingencia? Bueno, porque no sabemos cuándo, pero todos nos vamos a morir. Entonces, Correcto. Una, es una, fundamental. una, una pregunta ahora de un punto de vista, Lalo, si me Sí, permites. Voy a hacer dos preguntas en una sola. sí. ¿Qué pasa si fallece un trabajador?
pero además este trabajador tiene crédito con Infonavit. Ok. ¿Sí? ¿Qué Bueno, pasa? ¿Qué pasos hay que dar? Perdón, adelante, Lalo. ahí hay una bronca, mi querido David, porque, vamos, en el caso de que fallece un trabajador, primero, desde el punto de vista empresarial, amigos, lo comento porque el perfil de muchos de nosotros y de ustedes que nos regalan el favor de su atención es ser contador. Vean cómo la gran mayoría de las empresas desde años para acá, por diversas razones que hoy no vamos a platicar, no es nuestro tema, ya no dan prestaciones. Me recordé ahorita también de Carlitos Orozco que decía, si su empresa no tiene prestaciones adicionales a la ley, tiene que hacer dos cosas de inmediato. Correr a su contador, así con esas palabras, y dos, venir al despacho. Y eso desgraciadamente ha cambiado desde el YETU para acá y ahora con el 2830, que no nos deja deducir la totalidad de los ingresos exentos. Entonces muchas empresas dejaron de dar prestaciones. Y una prestación fundamental, amigos, que incluso no entra, en mi opinión, se los dejo ahí a su reflexión, para efecto del tema del 53 o 47, es cómprate un seguro de gastos funerarios. La verdad es que no son caros y en lo individual, amigos, deben andar costando, y ni Said es socio de notarios, ni su servidor es socio de aseguradores o de agentes de seguros, pero deben andar costando 1,000 pesos al año. Y ojo, ahí conozco el caso de una empresa que le acaban de otorgar un seguro para que si cualquiera de los familiares del trabajador cercanos fallece, se les cubran todos los gastos de funeral y se les entreguen 50,000 pesos. Y la verdad es que no fue caro, ahí costó 4,000 y cacho por trabajador al año. Entonces, porque no eran muchos trabajadores, es importante, entre más es el grupo, más bajan A ver, las Lalo, ¿por qué consideras que esta prestación de gastos funerales no está al tope del 47 y 53? ¿Porque no lo recibe el trabajador? Exacto. Y ojo, te dice, si es un seguro, y ahí avanzaríamos con otros dos temas, mi querido David. Los seguros de gastos médicos, los seguros de vida, los seguros que la empresa otorga, como este de los funerales, no son una prestación exenta. Yo creo que ahí hay una interpretación, ojo, en términos del 89, habrá que vigilar porque cuando un asesor señale algo contrario a los criterios de la autoridad, puede colocarse en infracción. Pero ojo, ¿qué es un seguro? Pues es un servicio financiero. Oye, le pagamos el seguro de vida al trabajador y el maldito no se murió. No, bueno, pues, o sea, yo hace muchos años, David, hicimos un plan de prestaciones para una empresa, y el contador se enojaba mucho porque decía, ya ve, contador, tanto dinero tirado a la basura. Dice, ¿por qué se enoja, contador? No se murió nunca. Pues muérase usted, hijo de la... No, bueno. A los 2 años, David, hubo un accidente en la empresa y murieron 3. Estaba feliz el güey. Ya se había desquitado el gasto, como si saliera de su bolsa. Pero ojo, ¿qué pasa en los primeros años cuando no fallece nadie? ¿Dónde está el ingreso del trabajador? ¿En qué bolsa? Y dos, si fallece, tampoco hay ingreso para el trabajador. ¿Quién lo Ya no está, recibe? ya no lo puede recibir, ¿Mande usted? ya no lo puede recibir ni en No. servicio. ¿Y qué Correcto. nos dice? Exacto. ¿Y qué nos dice el reglamento de la ley de renta? Todo aquello que quede pendiente, devengado por el trabajador, tratándose de los pagos pendientes, 261 del reglamento, se considera parte de la herencia. Correcto. Ojo, si pasa de 500,000 pesos, pues habrá obligaciones que ya vamos a platicar. Pero, señores, ahí lo que hay que hacer es un CFDI genérico, porque no le estás pagando al muerto. Se oye feo, pero es más feo que le quites impuestos. Va a regresar
y te baja los pies. Contestando la pregunta de David, ¿qué ocurre cuando fallece un trabajador? Ahí hay que revisar cuál fue la causa de fallecimiento del trabajador, si fue un riesgo profesional o un riesgo no profesional, porque depende de los casos, habrá que analizar a qué tienen derecho los beneficiarios. Y ahí me da chance, hermano, es larga la pregunta y tú todavía le agregaste un componente más que te agradezco, el del crédito Infonavit. Entonces, la Ley Federal del Trabajo señala quiénes son los beneficiarios del trabajador. Tomen nota, amigos, es el artículo 501. Pero recuerden que la reforma a la Ley del Trabajo de hace 2 años, de mayo de 2019, señala que el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, los elementos del contrato, deben contener los beneficiarios que el trabajador señale. Correcto. Ojo con eso. Ahí hay una bronca. No hay todavía, por la cercanía y luego el tema de COVID, no, yo por lo menos no conozco sentencias de qué pasa cuando los beneficiarios que el trabajador señale sean distintos. Ejemplo, si el beneficiario tiene un amante, y no porque, para que no se enojen las señoras, no porque el señor sea picopardo o rabo verde, simplemente porque la esposa un día salió por cigarros y nunca regresó, pero no se divorciaron y el señor se volvió a juntar con alguien. Técnicamente no hay unión libre, porque para haber unión libre los dos tendrían que estar libres de matrimonio, y no es el caso del señor, que se casó con la señora que salió a comprar cigarros y que ya no supo de ella. Sería su amante. A la hora que llena el contrato dice, pues mi mujer, y es normal, pues mi mujer es fulanita. Ándale si vas, el contrato dice una cosa y la ley dice otra. Va a estar interesante a ver qué definen los tribunales, que tradicionalmente han dicho a las amantes no les toca nada. Qué grave, ahí es otra cosa, regularicen su situación civil. Ahora, cuidado, porque este año, amigos, hubo una reforma al artículo 193 de la Ley del Seguro Social, que entra en vigor ya con todos sus efectos en las Afores el 1 de junio, y señala que el trabajador, dentro de los beneficiarios que el artículo 84 y siguientes establecen de la Ley del Seguro Social, el trabajador ahora puede decir en qué porcentaje. Ejemplo, y esto es bueno, sí es legal porque está en la ley, pero no sé qué tan constitucional sea el privar de derechos, pero eso es otra historia. Miren, ¿cuáles son los beneficiarios de los trabajadores? Pues la esposa, si es que tiene. Ayer me tocó analizar una escritura que me encantó, en una sucesión que decía, se avisa que la señora tenía un cónyuge supérstite, la fallecida, y el cónyuge supérstite falleció. Dije, no, bueno, lo curioso es que lo estaba haciendo un notario. Entonces, no, ¿cómo que el supérstite significa que sobrevive? O sea, el cónyuge supérstite falleció hace 5 años, entonces no tiene, o sea, pero en fin, la viuda, pero bueno, la viuda que ahora se muere. Entonces, chequen esto, amigos, porque yo no entiendo por qué estas reformas a seguridad social, a las pensiones, que desde mi punto de vista, y les anuncio en próximos días, esta misma semana o la siguiente, va a salir un artículo de su servidor en Cross Informa, se pueden meter a la página del IMSP, donde comento por qué me parece inconstitucional esta reforma a pensiones, porque están bajando las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores de México. Pero además este 193 dice, no, hombre, en los fondos que se puedan entregar de las Afores, incluyendo los del Infonavit, va conforme lo que haya dicho el trabajador, de acuerdo a lo que esté señalado en esta hoja de beneficiarios, en este formato de designación de beneficiarios de la Afore. Eso es muy peligroso, tengan mucho cuidado con eso. Tendría que haber un match y a ver quién es el guapo. Las empresas, y aquí voy a hacer un paréntesis, David, siempre que toco estos temas, y además déjenme decirles que es complicado porque tengo un sinodal del otro lado. O sea, David tiene manejando este tema hace 800 años. Yo conocí a David, si no mal recuerdo, exponiendo este tema en la Convención Regional de los Mochis y el IMSP, una convención del noroeste. Entonces, aguas, porque me siento así como en examen profesional. Pero bueno, es muy importante, amigos, que analicen ustedes la posibilidad de crear
en sus empresas un área de servicio a sus empleados. Es muy triste que fallecen los empleados y no haya quien en la empresa le dé seguimiento con la viuda, con los huérfanos, a que se les entreguen las prestaciones de ley, a que se les entregue el famoso pago de COVID, que aunque algunos dicen son 12,000 pesos, que es oxígeno puro para mucha gente, señores. Y que además a la gran mayoría de la gente se lo rechazan, porque las actas de defunción no dicen que moriste de COVID. Entonces el gobierno federal anuncia con bombo y platillo, le vamos a dar una ayuda de 12,000 pesos, y a la hora que lo solicitan los deudos en una situación bastante compleja, le dicen, no, el acta de nacimiento, no, el acta de defunción no dice que haya muerto de COVID. Úchala. Entonces, ese es un problema. El otro tema es a qué tiene derecho, cómo recupera, incluso con la empresa, los pagos. Lo que ahorita comentábamos con David, que no le quiten impuestos, cómo se hace el CFDI. Entonces, todo esto es importante, que le den una lana de pago de marcha. O sea, que la gente sepa que cuenta contigo. Y esto es muy grave porque empresas que incluso son socialmente responsables o best place to work, y resulta que no son best place to work porque no les importan los trabajadores. Entonces, ¿cómo te piden que te pongas la camiseta si no te dan ni lo básico? En la práctica dicen, oye, ¿cuáles son las prestaciones? Las máximas de ley. Lozano, no son máximas, son mínimas de ley. Es lo máximo que dan aquí. Y lo triste, David, es que es lo máximo que dan en muchos lados. Sí. Entonces, ojo con esto, chequen estos cambios al artículo 193. Revisen que haya un match entre el 501, el 25, lo que plasmó el trabajador y lo que plasmó en la Afore, para que no haya broncas. Y esto que yo entiendo que lo hacen en aras de que sea más expedito, al final complique la entrega de fondos. Y nada más contesto la última. El Infonavit o los créditos hipotecarios deben tener un seguro de vida, amigos. Entonces, no debe haber problema en que se liquide eso. Por eso, aguas, cuando hablen un crédito hipotecario, muchas veces las parejas se enojan cuando uno de los dos cónyuges dice, considéreme soltero. Ay, maldito, si eres casado, ¿qué traes? Ojo, si están los dos y fallece uno, a veces el banco dice, no, se murió uno, pero sigue el otro. Sí, pero se murió el que genera los ingresos. Entonces, ahí analicen bien cómo se casan, si, bajo qué régimen, cómo piden los créditos. Y ojo, incluso con el Infonavit, porque nos ofrece como una panacea, vas a poder juntar los requisitos entre 2 o 3. Híjole, si se hubiera muerto uno solo y el seguro entra a la hora de fallecer, si son varios, pues vamos a ver, a veces lo más común es que se agachan y no te resuelven, ¿no? Perdón, hermano. Para puntualizarlo, entonces aquí fallece un trabajador que tiene crédito en Infonavit, la viuda o el viudo debe ir a ver su situación en el Infonavit, prever que el contrato hipotecario tenga un seguro de vida, tratar de liberar en principio la propiedad del Infonavit para posteriormente demostrar que ella es la hereditaria y que se le adjudique ya de manera formal ese inmueble. Correcto. Porque en ocasiones saben las mujeres, sobre todo las viudas, saben que tenía un crédito Infonavit, pero no cuentan con ningún documento que acredite eso. Desgraciadamente es nuestra práctica, es nuestra realidad, porque no tenemos la cultura de guardar la documentación. La vez anterior, decía yo, sí, que hablábamos más adelante vamos a hablar de los socios responsables, de la persona moral, que en la práctica se presentó que la persona moral era insolvente y se fueron contra los bienes del socio representante legal. Entonces, van a su domicilio y en la práctica quieren embargar los muebles, o sea, el menaje de casa, y la señora les dice, un momento, estos bienes, ni la cama, ni el refrigerador, ni la estufa, ni la cómoda, ni el mueble, son de mi marido, son míos, miren, aquí están los comprobantes. Y es un hábito que no tenemos en casa.
de guardar los comprobantes de los muebles de casa que están a nombre de nuestras esposas. O sea, son hábitos que no tenemos y que tenemos que crearlos para poder tenerlos. ¿Sí? Entonces, aquí lo práctico sería, si la pareja sabe que su pareja tiene un crédito Infonavit, pues armar un expediente con todos los documentos en que conste ese crédito para poder establecer un procedimiento de reclamo o de gestión a la hora que falte uno de ellos. Y adicional a lo que señalas, amigo, que es completamente de acuerdo contigo, establecer un testamento donde se señale que la señora es la beneficiaria. Jalisco, que es donde están ustedes ubicados, Tierra de Dios y María Santísima. Bueno, el Canelo se casó en la catedral, carajo. ¿Qué? Muy bien. No, muy sí, bien. digo, ahí me confirmaron a mí, pero es lo único. Yo no sé cuánto cueste una boda tipo Canelo, ¿no? Pero bueno. Sí, nada más que el periódico dijo la catedral más hermosa de México. Yo dije, bueno, es que no conocen la gótica de Zamora, Claro, Michoacán. Por eso así es. le asignaron. Pero lo aceptamos en este caso, Milano. Vamos a No, continuar. pero espérame, hacía el comentario Jalisco por esto, porque Jalisco, no sé de otros estados, amigos, pero Jalisco tiene esa particularidad. Cuando usted quiere un bien inmueble, el notario le pregunta, en relación con este bien inmueble, ¿cuál es su deseo en caso de que usted fallezca? No lo tiene ningún otro código hasta donde yo conozco en el país, pero puedo equivocarme, ¿no? Con mucha frecuencia ocurre. Aquí lo más importante es que si usted le pregunta a los notarios de Jalisco, le van a decir que el 99.9% de la gente no toma esta opción. Qué tristeza. Ustedes que están en ese territorio, amigos, insisto, es 3 veces bendecida, no porque yo sea de Tepa, de los Altos de Jalisco, sino porque pues es 3 veces bendecida, tiene 3 advocaciones de la Virgen de Talpa, la Virgen de San Juan y la Generala. No hay otro estado del país que tenga 3. Oaxaca tiene la de Juquila y la de la Soledad. Están cerquita de Dios, pero no alcanza. Entonces, es muy importante eso. Y 2, David, perdón, hay que cuidar más cuando solo es concubina o concubinario, porque esa es una situación de hecho, no es de derecho. Correcto. Y a la hora de la bronca, David, te piden pues, que demuestres y que hagas un juicio y que la fregada, y tarda, y además, te digo porque lo he visto, en muchos casos he apoyado estos asuntos, porque les quieren cobrar el 40% a las viudas de lo que hay en la FORE, de lo que les den de pensión, de lo que les den en materia laboral. Oye, pues si estamos hablando de una parte verdaderamente lamentable, que a veces no tienen ni para comer, y digo, con todo respeto, yo entiendo que el abogado de eso vive, y no es su responsabilidad, es el de la persona que fallece sin dejar ningún elemento, pero como es práctica común, yo sí les invitaría, sobre todo en el caso de concubinatos, a que tengan lo mejor arreglados los papeles, en el sentido de decir, esta es mi concubina, que tiene broncas, en donativos, los concubinos no tienen exención. O sea, ahí hay que analizar patrimonialmente lo que más conviene, amigos. Muy bien. Hemos hecho algunos comentarios sobre un trabajador. Vamos a pasar ahora al caso de una persona física con actividad empresarial. Muy bien. Fallece una persona física con actividad empresarial. ¿Qué es lo que debemos hacer en inicio? La primera pregunta es, ¿quién va a dar a conocer al SAT esa situación? Fíjate que estoy viendo en el chat y hay una pregunta. Acuérdate que hay 3, el régimen de actividades empresariales se parte en 3 secciones. Está el régimen general, están los mentirosos y la pregunta es de mentirosos, y el régimen de personas que realizan sus actividades a través de plataformas. ¿Por qué digo mentirosos? Porque es muy difícil de creer, a lo mejor sí hay, pero me cuesta trabajo. Una persona, el RIF es un régimen
en el que no puedes tener más de 2 millones de pesos al año de ingresos. Si ustedes dividen 2 millones de pesos al año entre 365 días, les da 5,479. Entonces quiere decir que tendría que ser un régimen para personas físicas, empresarias, que no tengan más allá de un par de trabajadores, porque ahí ya el solo gasto de trabajador te pone contra las cuerdas, que no abras todos los días, y además, David, que no te dediques a las frutas y verduras. Además. Porque tú llegas, lo traigo muy presente porque ayer domingo fui a ver a mi proveedor ahí al mercado de la colonia industrial aquí en la Ciudad de México de frutas y le digo, ¿qué está barato? Nada, patrón, pero todo está muy bueno. Le digo, ¿y cuánto anda el promedio del valor de la fruta? Pues mire, así vara, ahorita está el mango en 25, 35, depende cuál. Todo lo demás anda arriba de 50 pesos el kilo, ¿no? Y ya ni hablar de los aguacates, porque esos llegas a la sección de aguacates y hay aguacates y hay guardias armados y la chica, ¿no? Ya si te vas al área a enfrente donde venden camarones y salmón, no, bueno, ahí sí está más. Fíjate nomás, Lalo, y pensar que acá en Michoacán, cuando yo era un niño, le dicen, cállese porque si no le doy aguacate. Y Fíjate nomás. Y deja de llorar. Y muy buenos aguacates, pero además cuando nosotros éramos chavos, bro, no había tanto el Hass, sino era el aguacate criollo, el que trae la criollo, sí, de cáscara delgada. Maravilla ese, que además decían que comer la cáscara era muy bueno con salecita, obvio, lavándolo, porque te mataba las lombrices. Ya de ser cierto, porque venos, entonces les decía, ojo. Muy bien, Lalo. Espérame, ahí voy. ¿Qué ocurre? Dice Gloria Domínguez, si el contribuyente RIF falleció por COVID en enero, lo siento mucho, se suspendieron las actividades fiscales, pues sí, y ahí déjenme decirle que eso es muy bueno. Ocurre con mucha frecuencia que la familia sigue facturando a nombre del muerto sin haber hecho esta transición que comenta David. ¿Qué debe de hacerse? Se debe de nombrar primero hay que avisarle al fisco, oye, falleció el contribuyente. Si tienen ustedes, normalmente el contador tiene las claves y tal, se meten al buzón tributario y le dicen, oye, se murió y aquí está el acta de función de entrada, te aviso para que no delata y no ocurra lo que comentaba David, porque el fisco dice, bueno, venía pagando bien, que son a los que más tienen en el radar, ¿eh? No hecho por mí, sino por personal del SAT. Coincidí con un agente del SAT y le preguntaron eso, oye, pues deben estar muertos de miedo los que no contribuyen. Y dijo, fíjate que no, voy a cometer una infidencia. Resulta que el SAT persigue más a los que contribuyen de manera regular. O sea, ¿cómo? Sí sabemos que hay una gran cantidad de gente que está en la informalidad, pero pues, si no tienen ni RFC, pues ¿cómo los perseguimos? ¿Cómo los sigo? Entonces es más fácil seguir a los que están y de los que están, pues él brinca luego cuando alguien viene presentando sus declaraciones y de repente ya no, eso luego les caemos. Yo dije, no, pues he vivido en el engaño, pues. Entonces, ahí hay que avisarles para que no ocurra lo que nos comentaba el maestro Alvarado, que de inmediato te llegan requerimientos, te llegan sanciones, que se pueden aclarar, pero como decía Juan Gabriel, qué necesidad, ¿no? Entonces, avisas. ¿Qué debe ocurrir? Bueno, si hay testamento, hacer el proceso en los estados donde se permita con notario, con el notario de volada y tal. ¿Quién es el albacea? Para que el albacea se apersone ante la autoridad fiscal y diga, oye, falleció y yo me voy a encargar de liquidar y adjudicar y mientras voy a cumplir con sus obligaciones fiscales. Pero ahí hay un tema. En la práctica, muchachos, el albacea, ojo, dentro de los 3 meses siguientes a su nombramiento. Su nombramiento significa su nombramiento y aceptación, porque si me nombran, pero yo repudio el cargo, pues aunque aparezca como albacea, no lo soy. Y ahí, un paréntesis, David, en la práctica, digo, hay lugares del país donde todavía sigue habiendo corrupción, hay que avisarle al presidente, porque él ya sacó hasta la bandera blanca diciendo que no, pero sí hay corrupción. ¿Qué ocurre cuando quien fallece? Y lo comento, Gloria, por esta circunstancia. Acuérdese que el 92 y el 108 de la ley de renta
le indican que cuando hay copropiedad y se presume la copropiedad en sociedad conyugal o sociedad legal, como le llaman en Jalisco, cuando pues el matrimonio, los bienes son comunes. Entonces ahí tienes dos opciones: o nombrar un representante legal que sea quien cumpla por cuenta de la sociedad con estas obligaciones, o que cada uno de los copropietarios, cónyuges en este caso, cumpla con sus obligaciones. Entonces, ojo, porque ahí el tema es que a veces tú nombras a una albacea, y está ocurriendo con mucha frecuencia. Yo creo que es un tema contrario a la ley. Vamos a ver cómo salen los amparos, pero ha habido ya varios casos en que se muere la persona y resulta que nombran un albacea, nombran a David Alvarado, pero resulta que esa persona estaba casada en el régimen de sociedad conyugal, y llega el otro, hombre o mujer, o ave, porque también hay matrimonios entre personas del mismo sexo, llegan y le dicen al juez: juez, yo soy administrador también y tengo derecho, y yo no reconozco. Y ahí se arma una cena de negros, porque algunos jueces le admiten, ojo, el albacea lo será por el 50% de la propiedad del fallecido. ¿Sí me sigues? Sí, sí. Pero dicen, no, no, es que los dos pueden administrar. No, no, espérame. No, la chifle es que es cantada. Si las rentas del fallecido o si la actividad empresarial del fallecido estaban declaradas por el fallecido, aguántame tantito esta gente. La bronca es que algunos jueces, pues, o no les cae, o como dice el dicho, lo que no suena lógico suena metálico, y complican estas circunstancias. ¿Qué debe de ocurrir ahí, Gloria? Igual que en el caso de un régimen general. Cuando falleces, bueno, pues lo que tienes que hacer es que el albacea acuda ante la autoridad y cumpla con las obligaciones. Habría que ver qué activos hay, porque si no hay activos, haz de cuenta, bueno, en el RIF no es tan común. También hay un caso donde puede ser comisionista, pero no es lo común. Habría que ver si tienes activos y qué tipo de activos son, porque en todo caso, pues, acabas los inventarios. Acuérdense que el proceso es: recibo el cargo, realizo un inventario. Habrá quien, es tu comentario, creo, David, de primero hago el inventario y veo que esté lo que dicen que está, y luego tomo el cargo. Y si solo son bienes de inventario, pues igual y los facturas de una vez. Acuérdense que el facturarlos permite la transmisión de la propiedad, pero no necesariamente tiene ingreso de la sucesión. Ahí habría que ponerse de acuerdo con la masa. Es decir, vamos a pensar que se murió un dueño de una tlapalería y el inmueble no era de él, rentaban y no hay nada. ¿Qué es lo que hay? Pues un montón de fierros para vender y valen 100. Oye, pues vamos a facturárselos a los hijos, que son los herederos. ¿Hay ingreso de la sucesión? Pues no, porque cuando tiene ingresos una persona física, hasta que cobra, en el caso de, Correcto. no solo del RIF, en el caso también de régimen general. Y ya los otros ya lo tienen. Y entonces dicen, oye, pues tienes una deuda y tienes el derecho, pues una vez se lo adjudico y ahí muere. Y ya se cierra ese proceso. Una vez que ya terminaste el proceso, se complica cuando hay bienes inmuebles, en el caso de arrendamiento. Entonces, es el mismo proceso, hay que dar aviso al SAT, hay que abrir el proceso sucesorio, se sigue facturando con los datos del decuyus, que así le dicen al fallecido, pero el que firma, el que tiene la firma electrónica es el albacea. Sí, correcto. Entonces, ojo, no es lo mismo, porque hay quien dice, oye, pues si sigue facturando el muerto. No, ahora es la sucesión. ¿La sucesión qué es? Es una figura jurídica de Basile, es un proceso. No es una sociedad, no es una asociación, pero la ley considera en el artículo 92 que la sucesión, lo cual es un absurdo, pero el proceso es, digamos, los beneficiarios, y el representante legal es el albacea, y es el que va a dar cuenta y razón al SAT y a los herederos o legatarios de los bienes hasta la adjudicación. No hay activos, solo es su casa. Reina,
no tiene mayor problema, Gloria. Si no hay activos, pues lo que habría que decirle, ojo, usted debe tener su contabilidad, acude al SAT. Hay una regla, la regla 254, ¿me permites, David? Adelante. La regla 254, no me las aprendo de memoria, por eso aquí sí voy a acudir al tumbaburros. Dice, para los efectos del artículo 27, que son los avisos al Registro Federal de Contribuyentes, 29 y 30 del reglamento, es decir, los avisos derivados del fallecimiento, la autoridad fiscal podrá realizar la cancelación en el RFC de defunción de persona física sin necesidad de que se presente el aviso respectivo, cuando la información proporcionada por diversas autoridades, como el registro civil, por ejemplo, con la muerte, etcétera, o de terceros, demuestre el fallecimiento del contribuyente y éste se encuentre activo en el RFC sin obligaciones fiscales o exclusivamente en el régimen de sueldos y salarios y aquí es la respuesta para usted, Gloria, en el RIF, ingresos por intereses o dividendos, lo cual es absurdo porque los ingresos por dividendos no son recurrentes. Bien, o bien existe un aviso de suspensión de actividades previo a la muerte con independencia del régimen fiscal en el que hubiere tributado la persona física. Esto es fundamental. Regla 254. Entonces ya no voy a hacer el trámite. Hacen un escrito libre, en este caso puede ser la esposa o cualquier interesado, y le dicen al SAT esto. El SAT no los va a apelar. Una vez que el SAT no los pela, se va usted con su escrito libre recibido por el SAT a Prodecon. Y me regreso. Si usted llega con su escrito libre y la batean, entonces lo que hace es presenta una queja ante Prodecon diciendo, me presenté ante la oficina tal y me batearon. Ok, ¿qué es lo que quiere? Presento la queja para que me admitan y además solicito un observador de Prodecon para que me acompañe. ¿Vieran qué flexibles, qué amables, qué atentos se vuelven cuando va un observador de Prodecon? Es una pena que Prodecon se esté convirtiendo en una capacitadora oficiosa del SAT o que se vuelvan de repente como una oficina de apoyo de recaudación. Eso no me gusta. Y lo vemos en el caso, David, que lo vamos a platicar en un momento más, de la gente que tiene lana en el extranjero. Con este cambio a la regla, al coeficiente de utilidad para personas físicas con dinero en el extranjero, que la miscelánea del 29 de diciembre te dice 0.00, cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0, y luego en la primera resolución de modificaciones, pero en la regla 1.8, que se acaba de publicar en mayo, fuera del plazo que establece el 239, debió haber sido antes de febrero, nos dice, no, ya no es 0.000, es 0.467. Oye, no la chifles, que es cantada. Sí es. Y lo peor es que el Declarasal la trae incorporada. Y lo más peor, no peor, sino peor, que es más allá de peor, es que acaba de haber una charla de Prodecon y me colgué y les mando la consulta. Oye, ¿cuál es tu opinión técnico-jurídica de este asunto? Y me contestan, no, pues lo que debes hacer es pagar de acuerdo con lo que señala el Declarasal. Dije, no, bueno, pues gracias por participar. O sea, ahí estaba de recaudador Prodecon. Están como auxiliares, pero ojo, en este caso, Gloria, usted, el aviso del SAT es el único de sucesión, Hilda, sí, ojo, lo tiene que realizar el albaceat cuando se trata de actividades empresariales o cuando hay bienes inmuebles. En los demás casos no, y le acabo de dar la regla en la 254, no tiene bronca para avisar que falleció el contribuyente y de esta manera evitarse todo ese largo peregrinar y evitar. Entonces, muy importante para evitar todos esos trastornos y que se vayan incluso a contagiar de COVID. Porque yo insisto, todavía al bicho nadie le ha informado que ya se acabó la pandemia. Entonces, espero que no, por eso está bien. Dice Gloria, la esposa no quiere continuar con el negocio. Está bien, nada más que ojo, si hay inventarios no los oculten, no hagan cosas buenas que parezcan malas o malas por más que quieran vestirlas de buenas. Y Isabel dice,
Ok, lo debe realizar el albacea. ¿Debo presentar las declaraciones a nombre del contribuyente o a nombre del albacea? No, se presentan a nombre del contribuyente. Lo único es que la firma electrónica es del albacea. No debe facturarse. Una vez que fallece la persona, se acaban todos sus actos. Te pueden tipificar fraude, etcétera. Agua, no se metan en camisa de 11 varas. No hagan cosas buenas que parezcan malas o que sean malas. El albacea, una vez que en estos casos, pues en la actividad empresarial y en el caso de arrendamiento, donde hay que adjudicar esos bienes, acude al SAT, se da de alta, va a hacer la sucesión, es decir, sigue facturando a nombre de la persona fallecida, pero el que tiene la firma electrónica, el que va a firmar las declaraciones, es el albacea. ¿Durante cuánto tiempo? Por el periodo en que en que se lleva a cabo todo el tema para evaluar los bienes y adjudicar los bienes. ¿Cuánto dura eso? David comentaba hace unos días en una charla que tuvimos semejante, que él sugiere, y yo coincido, no dejen herencias, dejen legados. Si no tienen forma de darle a todos, y además no tienes por qué ser justo. Ayer en algún programa de televisión se hizo una discusión que a mí me pareció muy interesante, donde decían, ¿y por qué caramba estoy obligado a dejarle algo a los hijos o a terceros? ¿Por qué no a una sociedad que cuide a los gatos? O sea, ¿qué no les di ya a mis hijos todo lo que pude en vida? Estoy obligada de... No, pues no estás obligado. Vean el caso Bill Gates. Bill Gates ahorita que se están divorciando de Melinda, hay todo tipo de memes, lo que hicieron fue ya dejar establecido en el fideicomiso que a falta de él y de su esposa, a los hijos les van a tocar 10 millones de dólares. Y estaba pensado con la actual ley gringa a las herencias. No sé si lo van a modificar. Ahora se habla de que van a estar en Estados Unidos, pero eso le afecta básicamente a los residentes en el extranjero. Hoy, como están con esos 11 millones de dólares, prácticamente paga el impuesto el 1% de la población gringa y ese 1% normalmente se asesora y hace fideicomisos sucesorios y acaba no pagando el impuesto. Pero ¿qué pasa cuando un mexicano tiene cuentas allá, tiene acciones allá? Caray, ahí sí se complica porque ese impuesto le afecta básicamente a los residentes en el extranjero. Es un bien, es un impuesto a los bienes del de cuyos. No grava al que lo recibe, sino grava la riqueza. Oye, Lalo, si me permites, Sí, nada más para puntualizar, sí, para efectos prácticos, lo que comentaste anteriormente, y ahorita continuamos con esa pregunta sí. que es muy interesante. Una persona que fallece y tiene bienes en el extranjero, ¿cómo lo reciben los hijos? Esa Muy pregunta la bien. continuamos ahorita. Nada más quería puntualizar algo. En ocasiones, Lalo y yo hemos analizado en varias ocasiones este tema, y cuando fallece una persona, pues ya no puede tener ingresos. Los ingresos ya son para los herederos, pero los debe manejar el administrador de la sucesión testamentaria. Y el hecho de que se siga pagando con el nombre del fallecido es una condición para facilitarle al albacea. Pero esos ingresos ya no son, aunque sean a nombre del fallecido, ya no son para el fallecido, son ingresos para los herederos. Y el albacea va a pagar los impuestos a cuenta de los herederos. Ahora, a veces para que se nos grabe desde el punto de vista práctico, decimos que el contribuyente sigue siendo el fallecido. La verdad es que en el fondo no, el contribuyente son los herederos. Pero una característica para facilitar al albacea, no te des de alta tú, sigue pagando a nombre del fallecido mientras se distribuye la masa. Entonces, tenemos que ver cuál es el mero contribuyente y una condición para facilitar ese periodo sucesorio, ¿sí? Nada más era por puntualizar
Y lo que me hemos bien, comentado, Lalo. muy bien aclarado. Ahí nada más hay un tema, ya que lo traes a la mesa, amigo. ¿Qué pasa cuando tienes diversas actividades por las que tienes que presentar declaraciones y además están utilizando tu firma electrónica para llevar los ingresos de esta persona fallecida? Ojo, ya la cuenta bancaria no debía de ser, y se utiliza con mucha frecuencia, que se siga usando la cuenta bancaria del fallecido. Pues no, lo ideal es abrir una cuenta a nombre del albacea, en mi opinión, pero cada quien, no hay nada escrito a dicho respecto. Abres una cuenta y dices, esto les avisas a los herederos y legatarios, todos los ingresos a partir de esta fecha. ¿Para qué? Para identificar y la lana que había en la cuenta del fallecido de una vez, porque acuérdense, sí, sí, David. Es muy importante eso, porque si no abres una cuenta cuando el registro de la firma sea el albacea, te puedes meter en problemas. Si le sigues metiendo ingresos a una cuenta donde el albacea no tenga registrada su firma. Esa es la bronca. Sí, entonces, en la práctica, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos recomendado? Pues que el albacea abra una cuenta en la que registre su firma. Es Ahora, correcto. ok, para no estar metiendo ingresos a una cuenta donde no tiene registrada su firma el albacea. Ahora, también en el caso del banco, lo resuelven, como bien dices, no hay nada escrito. En ocasiones, basta que presentes el nombramiento del albacea para que te permitan registrar la firma en la cuenta del fallecido. Si haces eso, David, entonces se puede optar y es muy transparente y no vicias los ingresos del albacea. El tema es que los ingresos o la lana que haya al momento del fallecimiento, esa técnicamente se le tiene que entregar al beneficiario designado por el de cuyos. Claro. Porque ahí aplica, ojo, entonces, ¿esta lana qué onda? No, esta no entra al tema sucesorio. Sí. Esta se saca un cheque y se entrega a la persona designada en la cuenta. Entonces, la recomendación es que el albacea abra otra cuenta a nombre de la sucesión testamentaria con su firma. La bronca es que te dicen, no le puedo abrir a un muerto y no le puedo abrir. Entonces, ¿sabe qué? Esta cuenta sígala, pero no sea malito. Aquí le va un billete para que siga. Hay otra aclaración ahí que hacer, Lalo, si me permites. Los ingresos que había hasta el día que fallece la persona son exentos. Los ingresos que se acumulen a partir de la firma del albacea son grabados para los herederos. Y son grabados en la actividad que estaba realizando el decuyo. Así es. Hasta el momento que se adjudiquen los bienes. Esas recomendaciones que se nos presentan en el punto de vista práctico, y además, como atinadamente decías tú, Lalo, no hay nada escrito y cada institución bancaria lo resuelve de manera distinta. Es correcto. Ahí es importante, amigos, aunque tengas actividades empresariales, o checar que el beneficiario de las cuentas bancarias esté precisado. Correcto. Y que además, ojo, se revise eso. Yo conozco casos donde por buena gente, la gente de seguros o la persona del banco le llena a personas mayores de edad los datos y puede ser que haya trastabillado la persona al momento que nombra al hijo o que se equivoque la persona. Y hay un caso ahí cercano en la familia incluso que le dice José Manuel y el hombre pone Juan Manuel y los 3 hijos ya cobraron, pero el cuarto no va a cobrar nunca. Sí, porque no existe. Entonces ahí hay un procedimiento. Oye, ¿qué hago? Porque tampoco está previsto en la ley qué pasa cuando se nombra un heredero que no aparece, técnicamente al momento que dice es mi hijo, pero, o sea, habría una especie de reconocimiento de un hijo que en este caso sería fuera de matrimonio porque no tiene él, y hay un error. Entonces quisieron enderezar un juicio, le dijeron, güey, usted no puede enderezar un juicio, pues usted ni es,
usted es otra persona, no le haga loco. Entonces, el banco no ha pagado y hace como 10 años. Y entonces andan en la brega de ver cómo caramba recuperan, porque era un buen billete, cómo recuperan ese dinero. Y todo fue un error. No sabemos bien a bien si tomó mal el dato la persona del banco o si era una gente ya grande o si a la hora de abrir la cuenta, porque vamos, entiendo que a veces no llevan los lentes o algo y, oiga, pues dígame, yo le lleno el formato. Híjole, que alguien los ayude. Ahora, aquí hay un tema también, porque ya cuando la gente es medio mayor, a veces no falta el acomodaticio. Tan es así que en el Estado de México hay ahorita un proyecto de reforma de ley que se ha detenido por el tema electorero para cancelar los interdictos en aquellos casos donde, vamos, no queda muy claro el manejo que se va a hacer de los bienes, porque muchas veces se dice, es que este cuate ya está chocheando y por esa razón, pues yo pido, este cuate que es mi papá o mi abuelo o lo que sea, por eso yo pido encargarme de sus negocios, no para beneficiarlo ni para cuidarlo, sino a veces nomás para quedarse con los bienes. Y ojo, ahí es muy importante que por eso muchas veces los padres no le muestran el testamento a la esposa o a los hijos porque se vuelve una cena de negros los últimos días de vida. O como hacen algunos clientes, les enseñan un testamento muy mono, pero acuérdense que el testamento es igual que los poderes, se puede revocar Claro. de inmediato. Claro. Es un acto personalísimo. Entonces, es importante que se sepa si hay o no testamento y por lo menos en qué notaría está, porque estos trámites de por sí son enredados, y más en México, y sumen el tema de la pandemia, no, bueno, es una cena de otra negros. recomendación desde el punto de vista práctico, si me permites, Lalo, nosotros Claro, como amigo. asesores debemos tratar de que coincida el beneficiario de las cuentas bancarias con lo que se plasme en el testamento. ¿Qué ha pasado en la práctica? Que la cuenta bancaria, la cuenta de inversión, se le deja a una persona distinta a la que el banco tiene como beneficiaria. Y entonces se arma un conflicto entre el albacea y la institución bancaria, porque ambos están obligados, el albacea está obligado a defender a quien se le dejó la cuenta bancaria, pero el banco está obligado a ceder los beneficios de esa cuenta al beneficiario que nombró la persona en vida. Entonces, nosotros como asesores, ¿qué debemos verificar? Que coincida el beneficiario de las cuentas bancarias con lo que diga el testamento. Con una salvedad, a veces ocurre que ya nombraste beneficiarios y no son los mismos del testamento, y eran los mismos del testamento, pero resulta que esa gente ya, por alguna razón, ya no quieres que quede. Se vale cambiar en el testamento, se vale cambiar esos beneficiarios, sí, nada más que ojo ahí, amigos, aguas con los tiempos para evitar mayores litigios. Puede hablársele al notario y lo que queda en el testamento, que es posterior, sustituye a lo que había nombrado, a lo que había designado el testador. La bronca es que a veces en lo que se abre el testamento, etcétera, cuando se abre y se dice, no, pues el beneficiario es David, oye, pues si ya lo cobró Eduardo. Por eso hacía yo el comentario hace ratito de, oye, la lana que ya había en la cuenta al momento del fallecimiento, esa se le debe entregar al beneficiario de la cuenta. Y continuamos con la cuenta para efectos de la operación, del cobro de las rentas, etcétera, en lo que se adjudican los inmuebles, o de la actividad empresarial en lo que se termina el negocio y se adjudica lo que corresponda a los herederos y legatarios, pero ahí ya tenemos un primer acto, que es la entrega de esa lana. Eso ya es un momento. Ahora, ¿esa lana qué carácter tendría? Yo había sugerido que esta charla fuera al revés, que yo entrevistara a David. ¿Te acuerdas, David? Pero David insistió en que no, porque... No lo vienes a mencionar, Lalo. El formato es al revés, pero es un experto, entonces me dice, oye, ¿puedo nombre al revés? Te agradezco, hermano, porque de esta manera creo que los participantes se llevarán mucho más enriquecidos los comentarios, man.
Entonces, Muy bien, Lalo. Pues ahí tenemos algunas recomendaciones desde el punto de vista práctico. Volviendo a la acción testamentaria, Lalo, ya dijimos que tenemos que resolverlo en función de la legislación y hemos comentado en otras ocasiones, también el fisco es consciente de la falta de precisión en la legislación referente a esto y nos da una serie de recomendaciones en la práctica, pero luego en la práctica nos topamos con que a veces el formato no coincide con las reglas. Y habíamos comentado con Lalo la vez anterior, ¿qué hacer? Al albacea se le nombra la obligación fiscal de presentar una declaración irregular del 1 de enero a la fecha del fallecimiento de la persona que hereda. En el formato tenemos dificultad para que el formato nos reconozca un ejercicio irregular en la persona física. ¿Qué comentario nos puede ser referente a eso, Lalo? Desde el punto de vista práctico y cómo lo hemos resuelto, Lalo. Fíjate que desde el punto de vista legal, yo tengo mis dudas de que esta disposición, si ustedes se van al Código Fiscal, amigos, se van a encontrar con que solamente hay ejercicios irregulares en tratándose de las personas morales. Nada más. Correcto. Pero el reglamento de la ley de renta y en este caso el Código Fiscal te dice, preséntame una declaración el 30 de código dentro de los 3 días de que se disierna el cargo de albacea por este periodo. Ah, caray, pero ese no es el periodo. Los ejercicios en las personas físicas son del 1 de enero al 31 de diciembre. No, preséntalo por este periodo. Ya está habilitado el Declarasat para hacerlo. Ojo, excepto que si ahorita tú quieres presentar la declaración, pues va a estar en ruso que te acepte el periodo hasta la fecha de fallecimiento. Sí se permite durante el inter del ejercicio. No sé si te ha pasado, David. Bueno, para la experiencia es que tuvimos que en la ciudad donde falleció esta persona, no nos recibieron la declaración del ejercicio regular, acudimos a la Prodecon para que nos auxiliara. El formato no me permitía poner la fecha de irregularidad. ¿Qué fue lo que hicimos? Presentamos una declaración por todo el ejercicio, ¿sí? Aunque aún no concluía, con un gran beneficio. En el caso práctico, a la persona fallecida le tocaba pagar, no sé, 5 millones de impuestos y entonces tuvimos un beneficio. Cuando nos da la fecha de captura, nos la da con fecha de abril del año entrante. Entonces nosotros dijimos, pues encantados, pero tuvimos que presentar la declaración por todo el ejercicio. Es correcto, con la tarifa anual. Con la tarifa anual, sí, señor. Claro, ojo, porque no se sostiene, vamos, se hace en la práctica, pero dice uno, bueno, ¿por qué caramba si falleció debo considerar, a ver, cuál fue el ingreso anual de la persona? Pues fue ese. Es que lo obtuvo, y entonces alguien que muere el 1 de enero debería de calculársele solo un día. Todo el ejercicio, porque tú, como dijiste atinadamente, Lalo, doctrinalmente no hay ejercicios irregulares para las personas físicas. Sí. Entonces, el formato te pide las fechas de todo el año y la fecha captura te la va a dar hasta abril del año que entra. Es correcto. Correcto. Y luego la albacea va a presentar otra declaración con el mismo RFC, pero por la sucesión testamentaria. Es correcto. Por lo que hace a los ingresos y deducciones, en el caso que las haya, depende qué tipo de ingresos tenía el fallecido por ese periodo. Y aquí, por eso traía yo a colación el efecto de los dineros del extranjero. Me quedé con el tema de la pregunta que hacía la persona Gloria. Pues sí, te agradezco mucho que emplees ese comentario. Sí, porque nos decía, oye, ¿qué hago nada más? Tal. Ojo, a lo mejor nada más está dado de alta como RIF, pero ¿qué pasa si tiene dinero en el extranjero? Debió haber presentado declaraciones. Acuérdense que cuando tú inviertes en el sistema financiero extranjero, y el caso concreto más frecuente ahora y más con esta salida de capitales,
Pues llegas a los Estados Unidos y te dicen, ¿es usted ciudadano? Sí, señor. Ah, perfecto. Deme su número de seguro social y lees 0179, no sea payaso. Bueno, pues no me dijo. No, quiero su número de seguridad social americano. Ah, no, yo no tengo. Pues no que era ciudadano. Bueno, soy ciudadano mexicano, se llama. Entonces, ¿qué haces? Llenas un formato W8 y en ese formato te obligas ante el gobierno americano a declarar en México por esos ingresos. Entonces, si eres albacea, sí tienes que hacer pues un estudio concienzudo de a ver cuáles son los bienes, porque es parte de tu chamba, el inventario, y cómo vamos a declarar. Y hay muchos colegas que se dedican a la cuestión patrimonial y que incluso son nombrados albaceas, y entonces dicen, hombre, vamos a hacer un testamento en Estados Unidos y otro en México, y no le damos aviso a nadie. Híjole, aguas con lo que Aguas, hacen, porque aguas. aguas, pero lo dicen abiertamente, David. Entonces dice uno, híjole, yo no lo haría. O sea, ¿por qué? Porque pues ya que la lana está allá, tráete la lana, la pones a nombre de los herederos y queda como Hansel y Gretel, van quedando estas huellitas de pan que el día que te caen, te hacen verdaderamente Para ti, un esos ingresos problema. del extranjero en México están exentos por ser recibidos en herencia, de acuerdo al 93, Lalo. En México sí, Correcto. pero en Estados Unidos no. Ok, en Estados Unidos, ¿no? Ok. Esa es la bronca. Van a decir, oh, Ok. era así, dicen. ¿Qué? Que si trae reloj. Sí, pero no es citizen. No, baboso, que si era ciudadano americano. Y ahí te aplican el impuesto a las herencias. Aguas cuando vayan a invertir sus clientes o ustedes a otro país y revisen. Damos por hecho, me voy a salir tantito del tema de fallecimientos, David, pero me pasó hace muchos años un caso donde un señor que le encantaba casarse y divorciarse, si se van a divorciar, no se casen. Ahorita que no está mi mujer, puedo hacer el comentario. Normalmente se casa uno sin asesoría. Si se van a divorciar, asesórense, porque tiene muchos temas. Esto no van a hablar de la parte fiscal, los amigos, el día 31, solo de este nuevo procedimiento en Jalisco, ¿verdad? El métodos alternativos para el Correcto. divorcio, ¿no? Ah, bueno. Pero aguas, me pasó hace unos años que nos hablaron unas gentes porque dieron por hecho que no había bronca, este se divorcia y le manda 5 millones de euros, si no mal recuerdo, a la exmujer a España y se los manda pensando en México antes de que se firmara el divorcio. La señora se va a radicar a España con los hijos y aparentemente no había bronca, pero les habla el Estado español y les dice, oye, ¿y los impuestos de esto? O sea, ¿cómo? Pues están exentos. Estarían exentos si los hubiera recibido en México, pero ese monto lo recibiste en Europa, en España concretamente, cuando ya eras residente en España y no presentaste, y no me acuerdo cuánto era, pero si no mal recuerdo era el 10% en la Comunidad de Madrid, y habría que pagar impuestos. Esta persona, considerando nada más la ley mexicana, y les pusieron un San Quintín terrible. El tema podía haber llegado incluso a ser un tema penal porque no se había revisado la legislación. Entonces hay que ser muy cautos cuando hay operaciones internacionales. Incluso cuando se trate de operaciones con los Estados Unidos, aguas con los temas fiscales, amigos, porque usted no puede dar recomendaciones si no está autorizado por el gobierno americano. Aguas con las planeaciones fiscales que algunos firmas hacen desde México cuando no tienes un back de una firma de abogados, porque allá la estrategia fiscal no la hacen los contadores, las hacen los abogados. Entonces hay que tener una firma americana que respalde tus dichos para evitar que te puedan demandar en Estados Unidos y te puedan hacer un problema delicado. Ojo con esto porque es muy frecuente que las personas, los contadores ni siquiera preguntamos, oiga, ¿tiene usted dinero en el extranjero? No, fírmele aquí, porque al rato que vienen todos estos problemas, van a decir, oye, contador, pues es tu si yo te pregunté, pues no me lo hiciste suficientemente recurrente, debiste haber
he vuelto a preguntar con insistencia. Ojo con esto, porque a la hora que fallece el contribuyente, el albacea va a decir, oiga, contador, ¿y esta lana qué onda? Y ojo, ahí trae diversos asegúnes esos dineros y tienen ciertos problemas. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esos temas, pensando patrimonialmente. Oye, Lalo, ¿qué Mande opinas usted, del amigo. proyecto que todavía por ahí está en la congeladora de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de gravar en México las herencias? Que lo hemos comentado contigo en otras ocasiones y que hemos visto que que está diferente, la estructura es diferente al impuesto de herencias en otros países. Pero como está planteado en México, ¿qué opinas, Lalo? Terrible. Estamos copiándole a Bolivia. Digo, normalmente mi papá acaba de cumplir 80 años y pues dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y tiene un dicho que a mucha gente no le gusta, pero que pues es un dicho de mi viejo. Dice, no te juntes con tarugos porque o se te pega o te confunden. Y tiene otro que me encanta, que yo no sigo, y ustedes van a ver ahorita por qué. Dice, más vale que te calles y piensen que eres tarado, a que hables y lo demuestres. Entonces, ojo, partiendo del primer dicho, México está copiando un impuesto que se está aplicando en estos países como Bolivia y tal, con una visión muy semejante a algunos miembros del grupo en el poder. ¿Y qué ha ocurrido en esos países con estos impuestos? Pues que han hecho una salida de capitales brutal. Ojo, esto es muy delicado. Hoy nos está informando la autoridad que la inflación de mayo es la más alta en los últimos 20 años. 5 puntos y cacho, solo en este mes. Y eso ya sabemos los que tenemos más de 50, los que estamos esperando la vacuna, ya en próximos días, cómo acaba esta película. Ya la vimos. Acaba en devaluaciones. ¿Y a quiénes afecta? A todos, pero ¿a quiénes afecta más? A los que menos tienen. Y si al inicio de la charla comentábamos que la gran mayoría de los mexicanos lo que hereda, si bien le va, aparte de las deudas, es la casa habitación, pues cómo caramba hacer, y ojo, viene en el sentido de grabar los donativos y las herencias. Entonces, va a haber como ahorita en Estados Unidos, si usted ahorita que viene el nuevo impuesto a las herencias, que va a bajar de 10 a 3 millones, usted quiere hacer un fideicomiso porque tiene más de 3 millones. Bueno, le dicen los abogados, hay una fila, hay una lista de espera de entre 3 y 6 meses. Pero no se preocupe, todavía alcanza a hacerlo antes de que entre en vigor en 2022. Si eso sale, hay que estar muy atentos, David. Yo espero que primero que quepa la cordura el 6 de junio. Vamos a ver cómo queda la conformación del Congreso. Eso traerá, pues, ayuda en las definiciones en el tiempo. Depende cómo quede configurado el Congreso. Y, ojo, depende de eso, si vuelven a salir con este tema, aguas porque, y es muy altamente probable, amigo, porque ya se habla incluso de quitar las deducciones personales que solo benefician a los ricos que ganen más de 180,000 al año. A mí me parece brutalmente absurdo, porque las deducciones personales, si lo analizan, compañeros, tiene que ver con este tema, son parte del mínimo vital. ¿De quién son obligación la salud de los mexicanos? Pues deducciones personales, gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios, educación. No le busques donativos. Todas esas actividades son responsabilidad constitucional del Estado mexicano. Entonces, ojo, yo recuerdo mucho cuando el entonces presidente, odiado hoy por alguno, Felipe Calderón, instrumentó el tema de las colegiaturas y decía, lo que estamos haciendo es reconocer el esfuerzo de la clase media mexicana y le están quitando un costo al Estado. No es un regalo del Estado mexicano. Este debería de ser el costo. De hecho, ese valor que no se ha actualizado era el costo promedio de lo que le costaba al Estado mexicano en aquel entonces, cada uno de esos niveles educativos. O sea, ¿tú consideras que estas deducciones personales, tanto en la salud como en educación,
¿No deberían tener tope, Lalo? No deberían tener tope por un lado, y más en una situación de pandemia. Te pongo el caso, una persona que fallece, como la persona que nos comentaban en la pregunta la compañera Gloria. Te pongo el caso, un contador público que fallece, que tiene de enero a mayo, de enero a septiembre y fallece, y tiene 1,000,000 de pesos de ingresos. Oye, vas a hacer su declaración anual, se gastaron 2,000,000 de pesos en el hospital en 2020, porque es carísimo atender lo que sea. Y olvídate del COVID, es lo que Vas a está de pagar moda, impuestos. pero lo que sea. ¿Y qué dice la ley? No más de 5 veces la UMA. Oye, de entrada no debería ser UMA porque tiene que ver con el nivel de vida, y el nivel de vida se mide en salarios. El 123 de la Constitución establece que lo menos que deberíamos de manejar es el salario mínimo. Y creo que hay un malentendido cuando el 151 nos habla de salarios mínimos, está hablando de los requerimientos. O sea, oye, ¿cuánto se requiere? Debería de estar en salarios mínimos, aunque lo estén manejando en UMAS. Ahí un paréntesis, hay un sistémico de Prodecon de este año que también no entiendo por qué no se ha difundido lo suficiente. Déjame lo busco, David, y te lo mando para que se lo manden a los amigos de Tegra, por lo menos a los 60 que estamos conectados ahorita. Amigos, busquen este sistémico de Prodecon, es el primero de este año, a lo mejor es el último, que habla de que todas las exenciones en impuestos sobre la renta, todas, deberían de ser con salario mínimo. Si ese es el criterio de las exenciones, amigos, estoy hablando de las 17 que son de salarios, híjole, esto es una revolución. Mi opinión es que esto mismo debía persistir para efectos de seguridad social. Pero si esto lo llevan ustedes a la determinación de contribuciones de las personas físicas, tenemos una revolución por los últimos 5 años. Pero es un criterio sistémico basado, son como 30 páginas, basado en un montón de tesis de resoluciones de tribunales. Entonces, muy importante, oye, se vale, si yo debo pagar en términos del 31 cuarta constitucional, con el principio de proporcionalidad tributaria, en función a mi capacidad contributiva, si yo tuve 1,000,000 de pesos y como pudo la familia gastó 2,000,000 de pesos y de todas maneras falleció la persona, que me topen los gastos médicos y de funeral, yo creo que atenidos al mínimo vital, ese ejercicio debía de salir con saldo a favor. Tu base debía ser 0 si aplicáramos la justicia contributiva. Ojo, hay que analizar ahí una serie de tesis, sobre todo en Costa Rica y Colombia, que han abrevado mucho en los temas del mínimo vital, pero a mí me parece francamente lamentable que en estas condiciones, donde además eso te lo debería de estar proveyendo el Estado, no tendríamos que agradecerles. A mí me dio mucho coraje que apenas esta semana inicia en 7 delegaciones, hoy alcaldías de la Ciudad de México, el proceso de vacunación, y dice, queremos que por lo menos estén vacunados con su primer dosis al 5 de junio. O sea, el tema electoral, porque el 6 de junio, no recuerdo, que va a haber elecciones, ¿no? Entonces, oye, y la segunda, y a esos viejitos que todavía no, apenas les van a poner la primera, si pierden las elecciones ya no les van a poner la segunda, y a esos que hoy, a una semana, porque van a terminar la semana que entra, a esos que a un día de la elección lo estás vacunando, ¿cuándo les va a tocar la segunda? Y a todo el país traían un criterio que cambian con ocurrencias y con otros criterios y otros intereses todos los días. Esa gente que se muere todos los días porque no tiene acceso a servicios médicos, ¿qué pasa? Las familias, dentro de sus apretados ingresos, tienen que ver la forma de cubrirlas. ¿Y qué nos dice el 151? Si las pagaste en efectivo, no son deducibles. Me parece francamente aberrante. Si yo tengo un comprobante y puedo demostrar, como ocurre con otro tipo de pruebas,
que no es una compra de un comprobante de médicos, pues yo creo que la autoridad en un principio de empatía, ya olvídate de temas legales, debe decir, ok, o por lo menos con ciertas consideraciones, o en estos casos. O sea, yo no creo que le pasara nada a las finanzas del Estado mexicano y sí darían una señal correcta en el sentido correcto, y me parece francamente delicado que pues están ocurriendo estos casos. Yo conozco varios, David, y te digan, no, se limita. Oye, espérate, el gasto médico Muy fue de triste. tanto. Y podemos poner muchos ejemplos. Imagínate una pareja joven con un niño con cáncer. O sea, ¿para qué lo limitas? O sea, cuando la salud corresponde al Estado. Y la Pero, capacidad contributiva de esa pareja, ¿cuál es? Cuando ¿cuál es? tienen que vender Nada. la Ajá. casa, cuando tienen que vender lo que no tienen, o tienen que deshacerse de patrimonio para poder atender esa situación, debiera de haber y ojo, yo invito, amigos, a que nosotros que somos técnicos le invirtamos tiempo a eso y vayamos a tribunales para poner esto en la palestra, porque en la medida que nosotros nos agachamos de allá del noroeste, que hay tantos amigos queridos, tengo una frase, no sé si sea de allá, la de entre más me agacho, más enseño, no sé si la has oído. ¿Sí? O sea, pues dejemos de agacharnos y de enseñar, vamos a ser proactivos. Oye, esto yo creo que no es correcto, pues a ver, señor juez, ¿tú qué opinas? Y llevarlo hasta niveles superiores, siempre con nuevos criterios, porque nos estamos acostumbrando, y esto es muy grave, David, a que pues lo que diga el SAT, o lo que diga el IMSS, o lo que digan las preguntas y respuestas, ya ni siquiera la ley o el reglamento, Así las es. preguntas y respuestas, los criterios. Así Entonces, ¿para qué es. estudiamos? ¿Quién hace el formato? ¿Quién hace El el formato? Lo formato, define. claro. A ver, Lalo, Sí, a una manera de resumen. sí, Y este resumen, va con una pregunta final. Entonces, ¿qué podemos recomendar? Que todas las personas preparen su testamento. básico. Dentro del testamento, recomendamos que sean legados, Correcto. no herencia a manera universal. Hemos aclarado lo que es un legado. Un legado es designar un bien para determinada persona. ¿Cómo vamos a elegir ese bien? Bueno, con la finalidad de que ese bien perdure o crezca, ¿correcto? Eso son las recomendaciones que hagamos. Hay que hacer el testamento, hay que registrarlo. Y la última pregunta, Lalo, por Espérame, motivo de espérame, tiempo, mi querido amigo, ¿y a quién nombrarías de albacea? ¿a quién nombrarías? Normalmente se nombra al hijo mayor o a tal. Nombren a alguien que sepa administrar, que tenga la capacidad. Yo siempre les digo, de preferencia, que no sea de la familia. Como decía el comercial aquel de Televisa, a quien más confianza le tengas, Así es. ¿correcto? ¿Por qué recomendamos Sí. que se haga testamento? Pues para que se quede plasmada la voluntad del que hizo la masa hereditaria. Si quiere que quede plasmada su voluntad. Ahora, la última pregunta, Lalo, por obvio de tiempo. Coméntanos algo, si es recomendable dejar el testamento con un fideicomiso para seguridad jurídica. Vale mucho la pena, amigos, y acérquense a quien maneja esto. Normalmente la gente de entrada te dice, es carísimo. Oye, Es pero ¿por cierto. qué es carísimo? Pues porque me han dicho, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los bienes? ¿Va a ser un fideicomiso donde el fiduciario va a llevar a cabo las actividades, o va a ser un fideicomiso de administración? ¿Quién va a manejar esa administración? Nombra un comité técnico. En ese comité técnico pon a gente cercana. Si tu mujer nunca ha estado metida en las actividades, y tus hijos son pequeños, o no están en el negocio, o están estudiando, o están en el extranjero, pues haz un fideicomiso donde este comité técnico, que puede ser David Alvarado y otra persona, o solo David, y
le instruye al banco, al fiduciario, Diario. para que le entregue X cantidades a quien la persona designa, el fideicomitente, en este caso mortis causa, es decir, el fallecido, el de cuyos. Y es muy importante establecer esos criterios. A veces sale caro porque todo se lo dejas administrar al banco y el banco pues te va a cobrar con sus criterios. Pero si tú haces un fideicomiso de administración, le metes un comité técnico interesante que conoce y que es cercano a tu persona y que además tú estableces ahí para ese comité técnico cuáles van a ser las remuneraciones, pues entonces por primera vez en tu vida tu mujer va a hacer lo que tú quieres que haga, por lo menos en el tema económico. Vas a poder, ya después de muerto, poder organizar cuánto quieres darle y cómo. Decía un cliente, mira, estos honorarios son los más ricos que voy a pagar. Primero, porque no son de mi lana, ya eso yo ya no voy a estar vivo y no me va a doler. Segundo, va a ser la primera vez que mi vieja y mis hijos se van a subordinar a mis decisiones. Se van a poner de acuerdo obligatoriamente. No lo creo, pero bueno, eso pensaba el amigo, no se ha muerto, entonces vamos a ver. Pero esta es una manera interesante, fiscal y operativamente, de dejar los bienes a nombre de terceros. Por ahí hay una pregunta, Lalo. Sí, dice, ¿qué pasa si un dueño, persona física de grúas, fallece, pero él tenía una concesión de la Secretaría de Comunicaciones al momento de fallecer? ¿Se puede transferir a alguien de una? Híjole, pues habría que ver qué dice el testamento. Fíjense lo que decíamos hace rato de los derechos, David. A veces se piensa que solo se heredan bienes inmuebles. Esa concesión, no sé si sea Aquí susceptible. nuestra recomendación es que avise a la concesionaria, a la secretaría que otorga la concesión, porque la concesión no se puede enajenar, no se puede traspasar, pero estoy tomando el símil de concesiones en el aspecto de telecomunicaciones. Cuando una sociedad tiene una concesión y que queremos hacer otra concesión, otra sociedad para que tenga la concesión, ¿qué es lo que nos piden? Que avisemos a la Secretaría en este caso, la Secretaría de Comunicaciones, la transición que queremos llevar a cabo, nos va a pedir una serie de requisitos, nos va a estar un periodo de prueba y hasta en un tiempo determinado nos la va a otorgar. Considero que en este caso hay que seguir el mismo procedimiento. Hay que avisar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del fallecimiento de esta persona, demostrarle, ver qué es lo que se piensa, quién va a seguir la actividad y seguramente si cumplimos todos los requisitos, nos otorgarán la concesión a la nueva persona que va a explotar ese giro. No viene, sí, perdón, no viene el nombre de la persona, pero es que dice, ¿se la podemos transferir a una persona moral? No. No, tú no. Eso lo pudo haber hecho el de Cuyos, pero en un proceso natural en vida, al crear una empresa, informarle a la Secretaría. En este momento no. Habría que ver si es transferible, primer punto. Segundo, con qué requisitos. Y tercero, avisarle en friega y solicitarle que dada la intención y las necesidades de la familia, etcétera, que pueda otorgarles o mantenerles dicha concesión. Eso es lo primero malo. Hay que avisar y probar toda la documentación que compruebe nuestro dicho y también manifestar la intención de la nueva estructura que queremos que se le otorgue esa concesión. Y seguramente si cumplimos todos los requisitos, se otorgará. Eso es lo que creo. Lo mismo habría que revisar, amigos, con todos los intangibles. Marcas, derechos, patentes, etcétera. Derechos de autor, marcas, nombres comerciales, todo esto que pues se murió. ¿Y qué dice el testamento? Nada. Y si no hay testamento, híjole, por eso es tan pertinente la recomendación que nos daba David de hagan testamento,
establezcanlo, pero para hacer el testamento lo primero que tienen que hacer es un inventario. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que debo? ¿Cuánto me queda y a quién se lo dejo? Es Pues, otra precisión que me faltaba hacer, Lalo, gracias por recordarme. Si alguno de ustedes, asesores de los 60 que están conectados, lo nombran de albacea, lo primero que tienen que hacer es recibir los bienes en inventario, ¿correcto? Porque lo que no reciban en inventario y que alguno de los herederos sepa que existía, se los va a reclamar, ¿correcto? Una y, recomendación que se me olvidaba hacer, pero gracias por recordármelo, Lalo. y termino nada más con esto, amigo. Perdón. El albacea es responsable solidario de todas las contribuciones desde el momento que toma posesión del cargo hasta el momento que adjudica. Y los herederos y legatarios son responsables solidarios y responden con los bienes que reciben por lo que les haya dejado el de cuyos. Aguas con estos temas, ¿eh? Porque uno piensa que, y termina por favor con tu frase matón, amigo, uno piensa que ya se murió la persona y ahí muere con el SAT. ¿Y cómo es la frase, amigo? La frase que hemos comentado con Lalo dice, Dios perdona con el arrepentimiento. El SAT solamente con el pago.